Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañero. Compañeros, somos el grupo número 1. Hemos elaborado la declamación El destino del hombre en los Geraldos Negros. Tenemos como integrantes al compañero Bermúdez Gámez Obec, Castro Bermúdez Carlos, Coronel Utría John, Guamán Robles Carlos Bruno, Rodríguez Vázquez Irving Joel, Valencia Castillo Darcy Michel y nuestra compañera Villón Pérez Eva Liliana del Pilar. En datos generales, 1.1, la denominación del proyecto. La declamación El destino del hombre en los Geraldos Negros. Línea de trabajo, la obra de César Vallejo. Experiencia curricular, Cátedra Vallejo. Y el asesor Jerónimo Miguel Oscar Santiago. Nuestro coordinador del equipo, el compañero Rodríguez Vázquez Irving Joel. Continuando con la exposición, eh, el objetivo general de este proyecto es difundir aspectos relevantes del poema Los Heraldos Negros de César Abraham Vallejo Mendoza. Como objetivo específico es analizar el destino del hombre en el poema Los Heraldos Negros, asimismo elaborar una declamación del poema de Vallejo y difundirla en las redes sociales, donde analizaremos el destino del hombre según el autor. Tenemos asimismo como meta difundir la declamación Los Heraldos Negros con su respectiva reflexión a través de la red social como parte de la biografía de César Abraham Vallejo Mendoza. Tenemos que es uno de los más grandes poetas del siglo XX de América Latina y del resto del mundo. Fue un escritor peruano que a través de su obra nos transmite su sufrimiento y amor por el terruño y su prójimo, asimismo como su compromiso con la sociedad y de quien es fundamental conocer los hechos más relevantes de su vida y trabajo literario. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1992 en el pueblo de Santiago de Chuco, en el departamento de La Libertad, y murió el 5 de abril de 1938 en la ciudad de París. En la ciudad de su nacimiento era distinguido por su buen juicio para solucionar dificultades entre sus vecinos. En pocas palabras, podemos ver que Vallejo nació en un pueblo lejano y humilde, donde desarrolló capacidades de justicia. Asimismo, tomó como base la realidad de su entorno para poder plasmarlo en sus posteriores libros. Por ello, podemos concluir en la formación idónea que recibió desde el entorno familiar, mostrando empeño, respeto, responsabilidad y justicia hacia la vida y sus semejantes. Vallejo estudió la primaria en su ciudad natal, Santiago de Chuco, y en 1905 la secundaria en el Colegio Nacional de San Nicolás en Huamachuco. No obstante, 2 años después se matriculó como alumno libre para no alejarse de su entorno familiar y principalmente por la escasa situación económica que tenía. Vemos, Aquí vemos que aunque Vallejo se inscribió en la secundaria como alumno, no pudo mantener estudios presenciales debido a la escasez económica familiar. No obstante, en su empeño por letrarse, rendía sus exámenes al final del año en el mes de marzo, y empezando así también a escribir sus primeros versos al terminar la secundaria. En esto podemos apreciar el tesón de Vallejo por educarse y su constante empeño por desarrollar su pasión por las letras. Doy pase a mi compañero Valencia. Buenas tardes, profesor. Sí, buenas noches, profesor. Siguiendo con la exposición. Las obras de Vallejo son libros intelectuales de Vallejo, obras de varios actores de la vida del emblemático poeta César Vallejo, donde se relataba su vida, sus obras más importantes. Él siempre fue un escritor muy reconocido mundialmente, muy reconocido a donde iba, y sus obras
su vida, fueron muchas veces retratadas por varios autores. César Vallejo pone al descubierto las evidencias y fallos hispanoamericanos de los años 20. En ese tiempo Vallejo era un escritor muy adelantado a esa época, que no estaba acostumbrado a, a tener intelectual al momento de escribir sus obras. También tuvo sus roces con los primeros y antiguos españoles en Francia. Fueron muy circunstanciales para la creación del poema. El mundo en esos tiempos no estaba acostumbrado a la idea dialecta que elabora Vallejo. Abraham Mendoza también se unió a la Unión Soviética, donde remarcan sus viajes desde 1928, 1929 y 1931. En su diario de F.B. Kelvin menciona que Abraham Mendoza en la URSS estuvo marcada en las actividades sociales en España. Los soviéticos intentaron bloquear al autor, ya que no le gustaba que de otra nacionalidad venga a su país a demostrar sobre la literatura, ¿no? También la Unión Soviética por publicar sus libros. A pesar de eso, él siempre fue una persona muy humilde, siempre se oponía a publicar dichos libros. A pesar de esas obras fueran lo más importantes, se destaca la humildad que tuvo. Así, él rechazó, se relaciona mediante los escritos cuando quiere publicar sus libros a otro país. Y son rechazados, pero con el tiempo vuelven a ser muy importantes. Que Vallejo siempre fue humilde, fue una persona perseverante, nunca se rindió. A pesar que tenía muchos bloqueos, a pesar que tenía mucha gente que opinaba diferente, él siempre seguía y siempre fue adelante, sobre todo para publicar en sus obras y que sea reconocido mundialmente. Vallejo fue un gran autor, un gran escritor, un gran poeta, donde varios autores siempre dieron su respeto hacia él. Ahora doy pase a mi compañero Trilla. Continuando con, buenas noches con todos, continuando con el emprendimiento cultural. Un emprendimiento sé que es el esfuerzo que hace una persona o un grupo de personas para impulsar un proyecto, crear alguna empresa o alguna solución innovadora. Con base en esta actividad se generan ganancias y se aportará valor a los consumidores de tal forma que el negocio del proyecto permanezca, crezca y escale. Definitivamente, es muy importante comprender la teoría de Harvard School que menciona que emprender viene de dos fuerzas, internas y externas, como las características personales del emprendedor y el entorno en el que se desarrolla. Ya como menciona Knight, que los emprendedores son una especie calificada de individuos que se responsabilizan de peligros y batallan con el problema. En la parte cultural, sabemos que los heraldos negros representan una expresión poética que refleja el dolor y la angustia del ser humano frente a la adversidad y muerte, en este caso que se vivió en ese tiempo, inspirada lo que es el heraldos negros, fue inspirada en lo que se vivió en España, en aquella época que hubo discriminaciones, guerras, todo eso. El poema, como dices, aborda temas universales como la soledad, la tristeza, la pérdida y la mortalidad, y lo hace a través de metáforas y símbolos que evocan un ambiente oscuro y sombrío. Aproximadamente hace unos 100 años fue publicado el primer poemario de César Vallejo, donde profundizando y desarrollando múltiples temas en sus obras literarias, nos centraremos por analizar el tema migratorio en los heraldos negros. Para poder llegar a comprender este tema, vamos a utilizar diferentes textos de Vallejo, ¿no? Ya. Como dice, ¿no? Este artículo nos habla sobre uno de los primeros temas que fue publicado,
nos habla sobre cómo constituían una comunidad andina, extendiéndose de una manera universal a lo largo de las páginas de los libros granados. Nos reflexiona sobre la condición humana y el papel del individuo en el mundo, aportando una visión profunda y personal sobre cuestiones universales. En este poemario, el autor utiliza un lenguaje poético y evocador para transmitir todas sus ideas y se apoya en referencias literarias y culturales para enriquecer su discurso. Bueno, doy paso a mi compañera Eva. Gracias. Buenas noches, profesor. Bueno, yo voy a explicar sobre la naturaleza del producto, que es la declamación. La declamación es un arte escénica, el cual nos une con la poesía a través de la voz o de la expresión corporal, con lo cual también utilizamos gestos y para un determinado público. Es la interpretación de un poema que busca profundizar y enfatizar un mensaje con el uso armonioso de la voz. También podemos decir que busca cautivar al espectador con el sonido y las palabras. Todo ello acentuado con el gesto y los movimientos, acompañado de los versos o palabras para resaltar la emoción contenida en el poema. Comparada con el teatro y la danza, se desarrolla frente a un público que observa y escucha, que participa siendo testigo ocular y auditivo del arte representado. Con el transcurso del tiempo, todo esto ha ido desapareciendo en la declamación, pues ahora en la actualidad la declamación clásica es considerada excesiva y teatral, o muy histriónica, como se puede decir, muy exagerada, ¿no? Menciona una similitud a los artes del teatro y la danza. Podemos decir también que con el pasar de los años la declamación ha ido perdiendo su esencia y se ha convertido en lo excesivo pues en cuanto a la gesticulación, era muy expresiva, demostrando lo exagerado en lo emotivo al público espectador. Tipos de declamación, definición. En la obra de los Heraldos Negros nos indica la cruda realidad, nos habla de la injusticia hacia el hombre con los hermanos del campo donde avasallaban sus derechos laborales y el trato inhumano. En 1919, Vallejo comienza a explorar sus raíces literarias, habiendo que predominaban en los círculos académicos y tertulias a principios del siglo XX. En 1915, Vallejo también comienza a experimentar con nuevos amigos y lecturas, lo que le ayudaba a comprender su mejor realidad y su época. Bueno, le doy pase ahora a mi compañero Obed. Obed. Buenas noches. En este momento, gracias por el pase, me toca todo lo que es tipos. En la obra Los Heraldos Negros nos indica la cruda realidad de injusticia con los hermanos de campo, donde avasallaban sus derechos laborales y el trato inhumano que percibía por aquella época y se vive hasta nuestras épocas. En 1919, Vallejo comienza a explorar sus raíces literarias, habiendo que predominaban en los círculos académicos y tertulias a principios del siglo XX. En 1915, Vallejo también comienza a experimentar con nuevos amigos y lecturas, lo que le ayuda a comprender mejor su realidad y su época. En la poesía de Vallejo siempre hay una dialéctica, es decir, una tensión entre lo contradictorio, lo pesimista, lo exaltado, los recuerdos y las esperanzas, pero siempre en un enfoque humano. Doy pase al siguiente tema al compañero Carlos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros.
El día de hoy me ha tocado hablar sobre el destino del hombre en los Aralos Negros. Es una de las grandes obras maestras del lenguaje hispano, la cual fue escrita por César Vallejo a la edad de 25 años y anunciado en su primer libro, titulado Los Heraldos Negros, en 1919. Trata sobre la condición humana. El ser humano es tanto que da cuenta de su dolencia, principalmente el dolor que es difícil definir, decir o comprender. Manifiesta de una manera muy específica. Es precisamente este enfoque preciso en el punto de referencia clave lo que debe caracterizar la expresión pórtica del poeta. El concepto principal del texto es que el poder de la metáfora es una característica destacada de la poesía de Vallejo. Se refleja su realidad individual y la del ser humano en general, como seres que sufren en un mundo desordenado, donde el pasado y el presente se entrelazan en su poesía y el futuro no ofrece esperanza. La lírica de Vallejo refleja la imagen universal del individuo que sufre y su conflicto personal se convierte en el conflicto del ser humano. Asimismo, no hay tantos mensajes en el discurso como operaciones que lo comprenden. No solo que los códigos son derechos de los comunicadores, sino que pues, los sujetos humanos son modelados según la teoría. El lenguaje es aproximadamente el tema de aquí. El significado del poema es inmensamente, no está el autor, sino la estructura de la obra. El concepto es la dificultad que entraña el análisis y comentario de la obra poética. Debido a la complejidad del entramado símbolo del texto y la importancia de una metodología semiótica para comprensión del fenómeno del lenguaje como proceso de la significación que asume por la expresión que configura a la persona como objeto de comunicación. Eso es todo de mi parte y do pase al compañero. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Voy a hablar de las conclusiones de los Heraldos Negros. Eh, a casi un siglo de la publicación de los Heraldos Negros, que se publicó en el año 1919, considero que resulta importante elaborar una síntesis histórica donde se expliquen los principales juicios que se propusieron sobre este texto vallejiano. Quizás se pregunte a alguno de ustedes si tiene sentido realizar un balance de los estudios, ¿no?, que se realizaron sobre los Heraldos Negros. Eh, David Sobrevilla es un inventario crítico que dijo que resulta fundamental, pues permite comprender la historia y el proceso de las aproximaciones a la obra de Vallejo, ya sea para ratificar algunas apreciaciones críticas o para cuestionar algunos otros juicios erróneamente propuestos. Eh, En tal sentido, él pretendió trazar un panorama sintético de los principales estudios que se realizaron sobre este emblemático poemario vallejiano. A efectos de ordenar la exposición, propuso tres aproximaciones temáticas que fueron muy predominantes en el pasado siglo y que se proyectan hasta hoy en día. La primera de estas la conforman los asedios que se proponen descifrar el significado del poemario. Es decir, buscan responder a la pregunta respecto al por qué se tituló de ese modo su primer poemario. La segunda aproximación destaca la indagación por la presencia del elemento divino, es decir, está tratado de explicar el sentido que tienen en algunos poemas, las explícitas alucinaciones al universo religioso. La tercera y última aproximación temática explora la presencia de elementos poéticos del romanticismo, el modernismo y la inserción de insumos literarios de una nueva estética propiamente vallejiana, esa que para José Carlos María el orto de una nueva poesía en el Perú en el año 1968. También lo Gerardo Negro nos habla de que nos acecha la muerte, ¿no? De que el tema es trazar un sentido. Es una aproximación de cumplir los 100 años. Este, la obra tiene una presencia de identidad y efectividad.
O sea, da a entender que no es necesario entonces conocer al autor para captar el sentido de la obra. Cabe destacar que la frase hay golpes en la vida, yo no sé, tan fuertes yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se posara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero abren zanjas oscuras, en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los geraldos negros que nos mandan la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma de alguna fe adorable que el destino blasfema, esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema, y el hombre pobre, pobre vuelve los ojos, como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Esas fueron las conclusiones de los Geraldos Negros y también tenemos la evidencia del video, eh, de declamaciones, tenemos los comentarios que fue subido en el YouTube, en el Facebook. También, bueno, tenemos que rescatar algunos comentarios más sobresalientes de un amigo que nos da esa satisfacción de haber realizado un trabajo exitoso con todo mi grupo. Nuestro amigo es Miguel Patricio Huertas, tiene un comentario muy destacado que nos brinda mucha felicidad y mucha alegría para haber concluido nuestro tema, nuestro trabajo grupal. Y el comentario dice así: uno de los poemas que acumbró a César Vallejo a los 26 años, bastante joven por cierto, y por coincidencia, declamada por alumnos de la casa de estudios, con el mismo nombre que hoy los alberga, con profundo sentimiento, como lo describe la profundidad de sus versos. Valga la redundancia, felicitaciones a los ponentes. Eso nos brinda a nosotros una gran confianza de siempre seguir adelante y siempre lograr nuestros objetivos. Gracias, profesor. Gracias, compañeros.